Vamos a Marcos capítulo 4. Es una parábola muy cortita, la parábola del crecimiento de la semilla. Marcos 4, versículos 26 al versículo 29. Marcos 4, 26 al 29. ¿Tienen todos? Dice así la palabra de Dios. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, después espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Esta es una porción muy linda, preciosa, de mucho aliento, también de estímulo y también del poder que tiene la Escritura para transformar vidas. Señor, te agradecemos que desde este momento que hemos leído la palabra, lo hemos hecho en voz alta. Creemos que el poder se ha extendido porque tú eres quien utilizas la palabra como hiciste en la creación, ahora la utilizas para salvar las almas. Así que pedimos que en este momento seamos atentos, que nuestros oídos puedan recibir la enseñanza y nuestros corazones recibir la palabra implantada. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta parábola es única en el Evangelio de Marcos. Es única en los Evangelios y quiero decir, el único que la tiene es Marcos. No existe ninguno de los otros evangelios. Bueno, de hecho, no hay nada en el Evangelio de Juan, pero tampoco la tiene Mateo y Lucas, que son los otros evangelios que contienen parábolas. No la tienen. Marcos es el único que la tiene. Y si hubiera estado en los otros evangelios, le hubiéramos prestado atención, como prestamos atención a la parábola del sembrador en Mateo y Lucas y en Marcos, y juntamos todas y vemos cuántos detalles hay. Hubiéramos prestado mucha atención. ¿Cómo hacemos con los evangelios? Hay 4 evangelios y Dios nos llama la atención para que prestemos atención, para que prestemos más atención al leer la historia de Cristo. Pero el hecho de que está solo una vez también requiere mayor atención. Es bueno cuando una cosa se nos repite, pero cuando una cosa está una sola vez es para que nosotros prestemos atención. Y esta parábola está únicamente en Marcos. Y en realidad es una parábola que explica de alguna forma lo que acontece internamente en el suelo, en el cuarto suelo de la parábola de los suelos, donde hay fruto, donde la semilla da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Digamos, es como que Cristo lleva a los discípulos allí y les dice, miren, esto es lo que pasa cuando la semilla cae en buen suelo. Así que vamos a sacar provecho de esto. Y Jesús hace un claro énfasis al inicio, dice que así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Es decir, quiero que sepan cómo es el reino de Dios. Y da una parábola muy sencilla. O sea, el sentido del reino de Dios acá en los evangelios es que se refiere al ámbito de la salvación. Es donde Dios está reinando y teniendo dominio sobre los seres humanos. Por eso Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado y comenzó con el Evangelio y la venida del Señor Jesucristo. Pero es el control, es el dominio de las personas, el dominio de Dios sobre las personas. Es el señorío de Dios sobre los creyentes. Por eso decimos que cuando una persona se convierte, está bajo el señorío de Cristo porque está en el reino de Dios. Una vida desobediente, una vida que no obedece a la palabra de Dios, es una vida que muestra que la comprensión de entrar en el reino de los cielos no ha sido clara. Uno entra en el reino y uno es obediente al rey. Uno no entra en el reino, uno no tiene interés en el rey. Y eso es lo que pasa, y por eso Jesús dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo no puedes ver ni puedes entrar en el reino de los cielos. Así que ese es el sentido. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es que pasa esto de que el reino de Dios comienza a obrar en el corazón de una persona? ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo comienza? ¿Cómo continúa? ¿Qué podemos aprender de lo que tenemos en esta parábola? Para mí es una de las parábolas más alentadoras y lo voy a mencionar ministerialmente. Spurgeon, que fue un predicador del siglo XIX, llamó a esta porción lo que podemos y lo que no podemos hacer.
lo que podemos hacer en la siembra y lo que no podemos hacer con la siembra del Evangelio. Y me parece muy atinado. Él tiene un sermón muy largo sobre esto que no viene al caso ahora. Pero yo quiero compartir 4 cosas con ustedes hoy, en los 4 versículos que tenemos acá. Lo primero que vamos a ver es que el reino de Dios se siembra. El reino de Dios se siembra. Lo segundo que vamos a ver es que el reino de Dios es inexplicable. Lo cuarto que vamos a ver es que el reino de Dios es autómata. Y lo quinto que vamos a ver es que el reino de Dios es fructífero. Esas 4 cosas, comenzamos con la primera, y es que el reino de Dios se siembra. Dice el versículo 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La predicación del Evangelio es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y la predicación del Evangelio es el medio por el cual el reino de los cielos se acerca a los hombres. No hay otra manera. Eso es lo que hizo Cristo en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea que ya lo hemos visto, la semilla es el Evangelio, es la palabra de Dios, pero se siembra a través de la predicación del arrepentimiento. Esto es lo que Cristo hizo y esto es lo que Cristo estuvo haciendo, incluso cuando Él estaba echando fuera demonios y sanando enfermos y diversas enfermedades y haciendo milagros. Él seguía predicando. Cuando lo llevaron o cuando le pidieron que fuera al lugar porque toda la gente le estaba buscando, Jesús dijo, vamos también a los lugares vecinos para que yo también les predique, porque yo he venido para esto. Así que la predicación del Evangelio es el medio por el cual se acerca el reino de Dios a los pecadores. Entonces, ¿por qué estamos hablando de que el reino de Dios se siembra? Bueno, el texto dice allí que el reino de Dios, en primer lugar, es como cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sembramos? Y esto tiene que ver con la evangelización. ¿Cómo evangelizamos? Hace 2 semanas nos llevamos folletos, no voy a preguntar cómo les fue, espero que hayan podido repartir. Yo estaba en Buenos Aires y les repartí a los de Uber, a varias personas, pude hablar mientras me llevaban 40, 45 minutos hablando con ellos, explicando el Evangelio, estas verdades que están en el folleto, pero es un privilegio, sembrar. No sé qué va a pasar, no sé lo que va a ocurrir, pero mi responsabilidad es sembrar. Y evangelizar tiene que ver con esto. La semilla es la palabra de Dios y la semilla es la que contiene vida. No contiene vida mi razonamiento al hablarle a las personas. No es mi razonamiento, no son mis palabras, no es la manera o el carisma que yo tengo para hablarle a la gente lo que va a salvar o que tiene vida, sino que es la palabra de Dios, el Evangelio, los textos de la Escritura. Yo puedo decirle a las personas que el pecado es una realidad en el mundo, pero tengo que expresarles que la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tengo que expresar con la Escritura lo que Dios enseña sobre el pecado. Esa es la semilla implantada. Ese es el mensaje del Evangelio, son los textos de la Escritura, son los razonamientos de Dios en el corazón de las personas y por eso la semilla tiene que ser sembrada. La palabra de Dios tiene que ser sembrada. No sembramos nuestras ideas, no sembramos ideas de nuestra iglesia, no sembramos lo que hacemos en la iglesia, porque porque en nuestra iglesia hacemos esto. Sembramos la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Obviamente tenemos que conocer el Evangelio para hacer esto. Tenemos que poder encontrar en la Biblia para mostrarle a la persona. Por eso tenemos un folleto que tiene algunos versículos y si la persona no lo puede leer, por lo menos no lo puede encontrar en la Biblia, lo puede leer en ese folleto y el Espíritu Santo puede obrar en la persona. Detrás de este pequeño versículo, queridos hermanos y amigos, detrás de este pequeño versículo, versículo 26, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Detrás de este versículo se encuentra la verdad que diferencia a las iglesias saludables de las iglesias que no son saludables. ¿Cuál es la verdad que diferencia a las iglesias saludables de las iglesias que no son saludables? Pues la autoridad de la palabra de Dios. El sembrador siembra la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Creemos que ella tiene autoridad y poder para salvar a las personas. Y eso es lo que hace una iglesia saludable. Una iglesia saludable es la que contiene un púlpito donde el pastor o el predicador abre la Biblia, le explica a la gente lo que está en el texto, no le impone al texto las ideas que tiene, no le impone al texto lo que la gente quiere escuchar, sino que expone la Escritura, saca del texto lo que está allí y esa es la autoridad de la palabra de Dios.
Así que este texto es muy importante, el versículo 26, recuérdenlo, es la verdad que diferencia las iglesias saludables de las iglesias no saludables. Y esto, queridos hermanos, es universal. Dice el texto, cuando un hombre echa semilla en la tierra. Esto no es difícil de entender y es completamente sencillo de obedecer. Probablemente lo común es que los hombres fueran los que trabajaran en el campo y las mujeres estaban en sus casas o atendían la familia y preparaban la casa y los hombres estaban allí. Pero aquí no tiene que ver con el hombre masculino, aquí tiene que ver con el género humano. Y es una parábola simplemente, nosotros no podemos sacar cada detalle de la parábola, es una parábola y simplemente está diciendo que cuando alguien siembra la palabra, que cuando alguien está sembrando, echa la semilla en la tierra. Así que no hay acá ninguno que conozca el Evangelio, que sea un hijo o una hija de Dios, que tenga excusas para no echar la semilla en la tierra. Cristo no podría haber escogido el ejemplo más sencillo. ¿Qué cosa más sencilla que echar una semilla en la tierra, no? Para expresar lo que nosotros debemos hacer cuando evangelizamos. Solamente tenemos que echar la semilla. No, el hombre no tenía que examinar la semilla y ver si la colocaba de costado o si la ponía con un palito, si la sostenía de alguna forma. Simplemente echaba la semilla en la tierra. Y cualquiera puede hacer esto. No confiamos en formas de razonamientos convincentes para hablar a la gente. No confiamos en conocimiento teológico. Si yo le puedo explicar a alguien el Apocalipsis y me pregunta, o si yo le puedo explicar a alguien la creación en contra de la evolución, no confiamos en eso. No confiamos en ningún conocimiento teológico. Confiamos en el poder de la palabra sembrada en el corazón. Confiamos en ese texto de la Escritura que le dejamos en un folleto y confiamos que Dios va a usar la palabra en el corazón. La semilla que sembramos es el Evangelio que Cristo predicó y es el Evangelio que Pablo predicó. El Evangelio que Pablo predicó no era un Evangelio agradable, pero era un Evangelio poderoso. Él dice en 1 Corintios capítulo 1 que los griegos buscaban sabiduría, los judíos pedían señales, pero Pablo dice, yo predico a Cristo crucificado. Los griegos querían sabiduría, querían cosas elocuentes. Los judíos querían señales, ver más milagros de lo que Cristo había hecho. Y Pablo dice, yo no predico nada de eso, yo predico a Cristo crucificado. Es una locura a los que se pierden, pero a los que se convierten es poder de Dios. Es decir, nosotros hablamos de un Cristo crucificado. ¿Cómo llegas al cielo? Te preguntó alguien. Y alguno dirá, voy a la iglesia, o me he bautizado, o leo la Biblia. ¿Cómo llegas al cielo? Yo le diría, llego al cielo creyendo que el Hijo de Dios murió en la cruz crucificado, derramó su sangre por mí, un sacrificio terrible, su corona de espinas estaba clavada en su cabeza, semidesnudo en la cruz, clavado en sus manos y sus pies, derramó su sangre, fue lacerado en su costado, fue sepultado, resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio que predicamos, esa es la semilla de la palabra de Dios. No es elocuente, no es atractiva, pero tiene poder. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Cuando la gente empieza a preguntarnos a nosotros razones de por qué nosotros creemos y queremos dorar la píldora, como decimos nosotros, porque yo antes era esto, porque antes yo estaba sin paz, o porque yo antes vivía de esta forma, y no les predicamos y les decimos que Cristo nos salvó, nosotros estamos perdiendo el tiempo, porque no son nuestras experiencias las que salvan, es el Evangelio de Cristo. Nuestra experiencia puede servir para confirmar lo que Cristo ha hecho, pero no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que tenemos que creer en ese Evangelio. Entonces, cuando nosotros no predicamos a Cristo crucificado, lo que estamos tratando de hacer es mejorar la semilla. Es mejorar la semilla. Ya no es orgánica, ya le estamos metiendo aditivos a la semilla. Ya no es orgánica, ya no tiene la vida que Dios le da. Es la palabra de Dios, es el mensaje. No era un mensaje, el de Pablo, no era un mensaje que derramaba amor y ternura por todos lados. No, era un mensaje sangriento, era un mensaje violento, era un mensaje de condenación, era un mensaje que la gente tenía que arrepentirse. Cuando la gente en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó el mensaje de Cristo crucificado y escucharon, estaban compungidos de corazón. No estaban diciendo, qué atractivo, yo quiero ir a tu iglesia, yo quiero tener tu religión. Ellos estaban compungidos y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros?
Eso es lo que produce eso es lo que produce el Evangelio verdadero. Produce arrepentimiento. La semilla del Evangelio produce arrepentimiento. Entonces el reino de Dios se siembra con la palabra de Dios. Así que yo te animo a que siembres la palabra de Dios todos los días que puedas, con compañeros, con personas, con vecinos. Simplemente si no tenés un folleto, decirle, yo voy a una iglesia donde se predica que Cristo murió por nuestros pecados. Decirle, donde creemos que el hombre es pecador y necesita arrepentimiento. Expresalo con tu boca. Es el poder de Dios para salvación a través de la Escritura. No uses argumentos humanos. Cita la Escritura, memoriza versículos, porque el reino de Dios se siembra en primer lugar. En segundo lugar, quiero que vean que el reino de Dios es inexplicable. Dice, y duerme, este hombre que siembra la semilla, duerme y se levanta de noche y de día. Esa es una expresión porque los judíos comenzaban con la noche, de noche y de día, y crece sin que él sepa cómo. Es inexplicable. Y lo que Jesús está diciendo acá, o dejando en claro, que la regeneración y la transformación espiritual es una obra del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a lograr absolutamente nada, es una obra del Espíritu Santo. Se han logrado reproducir semillas en laboratorios, pero no pueden producir la vida que tiene la semilla original. No pueden producir una semilla, una pequeña semilla de mostaza, no pueden hacer que tenga vida. Tiene que ser la vida que contiene la semilla. Y así es el Evangelio. Y es inexplicable. Claramente no depende del evangelista. La salvación y la extensión del reino de Dios es inexplicable porque no depende del pastor, no depende de su elocuencia, no depende si tiene un seminario, o conocimiento de teología. No tiene nada que ver con esto. Solo tiene que ver con Dios, que imparte vida, es el poder del Evangelio. Cuando Dios creó el mundo no había nada. No había ángeles, no había arcángeles, no había serafines, no había absolutamente nada. Y Dios hizo el mundo ex nihilo, en hebreo, de la nada. De la nada. Es inexplicable. Y me encanta porque dice acá, duerme, se levanta de noche, de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es precioso eso. No tiene idea cómo pasa. Pero la realidad es que un día se levanta y ve que está apareciendo allí un poquito verde y se duerme y al otro día se levanta y está más grande y él no sabe cómo ocurre esto. Y va y se levanta y duerme y toma la siesta y todo lo que sea. Pero la semilla sigue creciendo. Y me encanta entonces eso de dormir. No por el dormir en sí, aunque a muchos nos gusta dormir, o les gusta dormir, a algunos les gusta más que a otros. Pero no es esto. Sino que para mí me encanta cómo ilustra la realidad del poder de la palabra. Y el contraste de nuestra incapacidad. ¿No se dan cuenta qué precioso es? El poder de la palabra crece, brota, crece, y el sembrador ni tiene idea. Es el poder de la palabra en contraste con la incapacidad para hacer nada y la capacidad de Dios para hacer todo. Dios hace absolutamente todo y nosotros no lo sabemos. Esa es la realidad. Nosotros nunca podemos decir, le voy a predicar Juan 3:16, Romanos 3:23, Romanos 5:8 y la persona se va a convertir. Sabemos que eso no pasa. Que haya pasado una vez no significa que nosotros lo sabíamos, esperábamos que sí, pero no significa que va a pasar. Nosotros no sabemos lo que pasa, pero Dios sabe todo lo que pasa. Nosotros no tenemos absoluta incapacidad y Dios hace absolutamente todo. Entonces, compartir el Evangelio nunca se trata de fórmulas, nunca se trata de técnicas, siempre hay otra dimensión, es la obra de Dios, que Dios está obrando en las personas que están escuchando el Evangelio. Lo mismo cuando se está predicando como en este lugar, Dios está obrando, el predicador no lo puede saber, el predicador puede mirar las caras, puede ver las actitudes, puede ver todo eso y puede imaginar cosas, pero no sabe realmente lo que hay en el corazón, no lo puede saber, no tiene idea. Ahora yo quiero darles 3 ejemplos puntuales de cómo esto es así, que es inexplicable. El primero es Nicodemo. Nicodemo era un principal de los judíos. Juan capítulo 3 nos enseña que vino a Jesús de noche y él sabía que Cristo había venido de Dios como maestro porque nadie podía hacer las señales que hacía si no estaba Dios con él. Y entonces escuchó el evangelio de los labios del Señor Jesús y le habló del bebé que nace o se forma en el vientre de la madre
Le habló del viento que sopla donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo el que es nacido del Espíritu. Le habló de la serpiente en el desierto que Moisés levantó. Le habló de todas esas cosas y nosotros miramos allí y decimos, ¿qué le está explicando Jesús del nacimiento, del nuevo nacimiento, del viento que sopla? Y después no vemos más a Nicodemo hasta el final del Evangelio de Juan. Lo vemos pidiendo el cuerpo de Cristo y llevando especias al sepulcro y confesando delante de los principales que ningún hombre había hablado jamás como este hombre. ¿Qué pasó con Nicodemo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en el proceso de estos 21 capítulos, o desde el capítulo 3, 18 capítulos, a través del ministerio de Cristo, la semilla empezó a brotar en el corazón de Nicodemo. Y eso es lo precioso. Juan es el evangelio que contiene más sermones de Cristo, como ningún otro evangelio. Y no sabemos si Nicodemo no escuchó más sermones. Lo que sí sabemos es que cuando escuchó este sermón, Cristo sembró la semilla del evangelio en su vida. Y al final del ministerio de Cristo, Nicodemo era un hijo de Dios. Es precioso, es inexplicable porque era un principal entre los judíos. No solamente él, otro ejemplo fascinante es el ejemplo del apóstol Pablo. Según el relato y la cronología del libro de los Hechos, Pablo aparece en un momento particular. Aparece como el que tiene la ropa, las vestimentas de los hombres que estaban apedreando a Esteban porque estaba predicando el Evangelio. Un mensaje de más de 57 versículos donde él está predicando abiertamente el Evangelio. Y cuando van a apedrear a Esteban, los jóvenes o las personas que estaban, los hombres que estaban allí, dejaron las ropas se despojaron de su ropa para poder apedrear a Esteban y lo pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. En capítulo 8 encontramos que la iglesia comenzó a ser perseguida y entendemos, por lo que Pablo dice a Timoteo, que él fue perseguidor de la iglesia. Probablemente Pablo estaba persiguiendo la iglesia. Él fue criado a los pies de Gamaliel. Era un judío, un fariseo, como dice Filipenses capítulo 3. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Podía trazar su linaje hasta Benjamín, el hijo menor de Jacob y Raquel. Pero en el capítulo 9 se encuentra con Cristo. Cristo le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Yo soy Yeshua, le habló en hebreo, porque dice, cuando Pablo da su testimonio, dice que escuchó en lengua hebrea, que le decía, yo Yeshua, que significa Josué, que significa Salvador. Escuchó de los labios de Cristo que era el Salvador. E inmediatamente dijo, ¿qué quieres que yo haga? Cuando él había ido para hacer otra cosa, para perseguir a las personas, ahora estaba preguntando a Cristo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque el reino de Dios llegó a su vida a través de la persona de Cristo. Es fabuloso, inexplicable. La gente le tenía miedo a Pablo. Y nos dice el libro de Gálatas en capítulo 1 que la gente decía, ahora que predica la fe que antes perseguía, ahora está predicando esta fe. Es inexplicable. Pero si quizá hay un ejemplo del todo inexplicable, es el ejemplo de Lucas capítulo 23, cuando Cristo ya está crucificado. Está semidesnudo en la cruz. Y a sus lados están dos ladrones. Uno le injuriaba. Si eres el Cristo, desciende de la cruz y sálvanos. Y el otro le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Esas fueron las palabras del ladrón. Y las próximas palabras fueron a Cristo. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? La única explicación para que tuviera fe en ese momento, ahí en la cruz, la única explicación es el poder de Dios actuando en su alma. ¿Pensás que Cristo tenía alguna habilidad para hacer algo? Estaba en el peor momento de su vida, semidesnudo, clavado en la cruz, en los momentos más deplorables de su vida, y sin embargo alcanzó a un pecador en la cruz. ¿Cómo es posible? Es inexplicable, aparte del poder de Dios. El Espíritu de Dios obrando en la vida de un corazón muerto, un alma ciega,
brotó la fe, le dio entendimiento claro sobre que estaba ahí, era el Mesías que vendría otra vez y le dijo, yo quiero estar contigo. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa noche, ese hombre que fue crucificado como un pecador camino al infierno, estuvo en el paraíso con Cristo. Eso es inexplicable, pero es el poder de la palabra de Dios. No hubo clases de teología, no hubo milagros para este ladrón en la cruz. Hubo un mensaje de un Salvador en la cruz. Ese es el Salvador. Ese es el Evangelio que salva. Y el éxito del Evangelio no depende del poder de quien predica. Es triste ver que en muchos lugares, cuando se predica el Evangelio y llega el momento de hacer el llamado del Evangelio, como si Dios no tuviera poder para llamar a una persona, empieza el llamado del Evangelio y ahí empieza la música suave, para tratar de mover las emociones y la voluntad y las emociones de las personas. No necesitamos música, necesitamos la palabra de Dios, que puede obrar en los corazones. Yo no estoy diciendo que ninguna persona se ha convertido así, lo que estoy diciendo es que si se convirtió no fue por la música, fue por la palabra de Dios. Pero no precisamos la música, precisamos el mensaje del Evangelio, que salva a las personas. Cuando Pedro confesó a Cristo, en Marcos capítulo 8, ya vamos a llegar, bueno, en Mateo capítulo 16, cuando Pedro confesó a Cristo, después de que habían visto a Cristo hacer milagros, después de que habían visto a Cristo alimentar a la multitud, pero cuando Pedro confesó a Cristo, después de que la multitud fue alimentada, y Cristo pregunta a los discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Uno Juan el Bautista, otros Jeremías o Elías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo revelaron los milagros, no te lo revelaron las sanidades, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Cuando Pablo da testimonio de su conversión y también de que había sido llamado al Evangelio a los Gálatas, les dice, cuando agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. El Evangelio es una revelación de Dios a través del Espíritu Santo de nuestros pecados y nos muestra a Cristo para que seamos salvos. Es precioso, es inexplicable. Y quiero dar quiero compartir no lo hago a menudo, pero me encanta esta ilustración que leí esta semana y quiero animarles a ustedes a través de esto también. Pero hay un libro de bolsillo, que se llama el libro de bolsillo puritano, donde se llama El Ministerio de la Providencia, escrito por un puritano que vivió entre los años 1627 y 1691, llamado Juan Flavel. Y en este libro, otro hombre llamado Miguel Boland ofrece una introducción del editor en este libro, en este libro más moderno, ¿no? Y comenta sobre la notable influencia de Flavel, de este predicador, y menciona a un hombre llamado Lucas Short, como corto en inglés, Lucas Short. Era un hombre profundamente impactado por Flavel, 8 décadas después de haberlo escuchado. Lucas Short, dice Miguel Boland, Lucas Short era un granjero en Nueva Inglaterra que llegó a cumplir 100 años con una vigorosa salud, aunque sin haber buscado la paz con Dios. Un día, mientras se sentaba en sus campos reflexionando sobre su larga vida, recordó un sermón que había escuchado en Dartmouth, Inglaterra, cuando era un niño antes de zarpar hacia los Estados Unidos. La idea de morir bajo la maldición de Dios le sobrecogió al meditar en aquellas palabras que había escuchado tiempo atrás. Y bajo ese árbol, 85 años después, se convirtió al Evangelio, se convirtió a Cristo, 85 años después de oír a John Flavel. Hablando de esta misma persona convertida, un pastor llamado Felipe Ryken, cuando escribe sobre Gálatas, un comentario de Gálatas, registra el epitafio que estaba en la lápida de Lucas Short cuando murió. Y dice así, aquí yace un niño en la gracia, de 3 años, quien murió según la naturaleza a los 106 años. Me encanta. Yace un niño por la gracia de 3 años, que murió según la naturaleza humana a los 106 años. Precioso, ¿verdad? 85 años después de haber escuchado ese sermón,
La palabra de Dios brotó. La semilla brotó sin que ni Flavel ni ninguna otra persona supieran cómo, mientras se acostó y durmió y se levantó y predicó y sufrió, este hombre tenía una semilla sembrada en su corazón y se convirtió. Hermanos y hermanas, especialmente pastores, dice el autor, que la larga vida de Lucas Short sea un recordatorio de las múltiples promesas de Dios. Su palabra no vuelve vacía. Su brazo no es demasiado corto para salvar. Las semillas sembradas en el Espíritu van a producir fruto y nada de lo que confiemos nos decepcionará al final. La conversión de Lucas Short es un testimonio notable del poder de la palabra y de cómo el Espíritu de Cristo trae salvación a los pecadores y jóvenes y ancianos. Solo a Dios la gloria. ¿Y qué tiene que ver conmigo eso? Bueno, yo quiero animarte, porque acá hay padres creyentes que tenemos hijos inconversos o familiares inconversos, que pasan mucho tiempo en su vida y quizá toda su vida orando y dando testimonio a sus hijos y hablándoles del Evangelio porque sus hijos no se han convertido. Muchos padres se han ido al cielo sin ver a sus hijos convertidos, no sabiendo que sus hijos se han convertido después. Pero Dios tocó la semilla que había sembrado en esos corazones y ha salvado a muchos, porque una madre o un padre o dejó la semilla del Evangelio en el corazón de su hijo. La sembró en el corazón de su hijo, sembró el reino de los cielos en el corazón de su hijo. Lo hizo. Nunca te des por vencido o por vencida. No dejes de orar por aquellos inconversos. No dejes de hacerlo, porque el reino de Dios es inexplicable. Es inexplicable. Nunca dejes de contarle a un mundo perdido sobre un Señor que salva. Mañana en tu trabajo, no importa que lo haya escuchado tu compañero o tu compañera, decile de vuelta que Cristo murió por él. Nunca dejes de hacerlo. Nunca permita que este mundo calle tu testimonio de Jesús. Seguí hablándoles de Él. Confía en que va a hacer su obra secreta en sus corazones, en la vida de hombres, mujeres, niños y niñas. Seguí predicándoles el Evangelio. Solamente echa la semilla en la tierra. Dios no te está pidiendo que hagas otra cosa. Echa la semilla en la tierra. Hagámoslo por la ciudad de Roca. Continuemos haciendo esto. Dios premia la fe en su palabra. El reino de Dios es inexplicable. En cuarto lugar, el reino de Dios es autómata. No digo automático, pero autómata. ¿Por qué? Bueno, lo autómata es aquello que funciona por sí mismo. Y es interesante. La frase traducida en versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, es la palabra autómatos en griego, de donde viene nuestra palabra automático. Interesante. De suyo lleva fruto la tierra. La semilla se reproduce automáticamente porque tiene vida en sí mismo. Tiene vida en sí mismo. Nosotros creemos que nuestros celulares funcionan por sí mismos, pero si no los cargamos, no funcionan por sí mismos. Pero la palabra de Dios funciona, no necesita ser recargada. Está trabajando en los corazones. Este es uno de los textos, para mí, este versículo 28, es uno de los textos más alentadores que cualquier pastor, cualquier colega o consiervo mío puede mirar y pensar. Es uno de los mayores alientos que yo puedo leer en mi vida ministerial, porque de suyo lleva fruto en la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, es automática. Predicando semana tras semana. He estado 16 años predicando el Evangelio, 17 años en Villa Regina. He estado 16 años predicando el Evangelio en Uruguay. He estado 4 años predicando el Evangelio en Buenos Aires. No he visto un montón de fruto, pero no estoy arrepentido. Y sigo predicando el Evangelio. Y no sé lo que va a pasar entre ustedes, pero esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es seguir predicando, porque lo que yo predico es una semilla que tiene vida y es autómata. Puede obrar en el corazón. Quizá este mensaje que estoy predicando hoy va a dar fruto dentro de 4 meses, dentro de 5 años, dentro de una semana o dentro de una hora. No lo sé. No es mi preocupación. Esto me anima, me alienta muchísimo. Me quita la presión para hacer la tarea.
No voy a predicarle el Evangelio y dejarle un folleto y volver a mi casa si le hubiera dicho esto, si le hubiera dicho lo otro, si hubiera pensado de esta manera, si le tengo que visitar otra vez, si le tengo que... No, le dejo un folleto y le digo, Dios dice en la Biblia que tenés que arrepentirte de tus pecados. Si me da la posibilidad voy a volver a hacerlo. Y tengo carga en mi corazón, por eso el sembrador duerme y se levanta y mira y hace esto y lo otro. Claro que sí, pero no puede hacer nada con la semilla. No puede hacer absolutamente nada. ¿Y saben por qué? Como dije, no significa que no estemos orando. Creo que versículo 27 se puede aplicar a eso. Duerme y se levanta de noche y de día. Nosotros oramos por las personas inconversas. Pero sí significa que una persona entiende lo que Jesús quiso significar cuando dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Tú no edificarás la iglesia, mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Y lo hace sembrando la semilla. Precioso, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Yo edificaré mi iglesia. Pero también me recuerda este texto, versículo 28, cómo tenemos que mirar la obra de Dios. ¿Cómo tenemos que mirar la obra de Dios? Es un apartado que quiero compartir ahora antes de llegar al final. ¿Cómo es la obra de Dios? ¿Cómo debemos mirar la obra de Dios? Dice el texto, de suyo lleva fruto la tierra, es automático. Primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. Ese es el proceso de una persona que da fruto, que se convierte, que es la semilla que tiene vida. Nosotros a veces somos tan impacientes que leemos así, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero espiga o inmediatamente grano. Nosotros queremos que todas las personas tengan la misma madurez, pero no es así. La Biblia dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. No todos somos iguales. A veces somos impacientes y somos más impacientes de lo que estamos dispuestos a creer. Pero acá hay una progresión. Hay una progresión. Por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento, que son bebés cuando nacen y tienen que madurar. Pablo le dice a los corintios, todavía sois niños en Cristo. Pero hay un progreso. Hay que aprender a entender cuando alguien es hierba, cuando alguien es espiga, cuando alguien es grano lleno en la espiga. Tenemos que aprender a reconocer, tenemos que discernir. No podemos decir a esta persona, no es convertida, no se ha convertido. Bueno, si hay evidencias de no conversión, claro, podemos dudar. Pero si está en su lucha, en su batalla, no podemos decir que no sea convertida. Tenemos que esperar. Quizás es como una hierba ahora, es un pequeño plantín y hay que cuidarlo. No puede dar fruto todavía, no está preparado para eso todavía. Pero hay evidencias de vida. Lee su Biblia todos los días, ora, está batallando. Es lindo eso, es precioso. Entonces, cualquier intento del agricultor por acelerar el proceso, ¿qué haría? Daño. Haría daño. Si le echa mucha agua, o si trata de estirarlo, le hace mucho daño. O si le pone un tutor cuando no tiene que hacerlo, le hace daño. Y del mismo modo el desarrollo espiritual no puede forzarse antes de tiempo. Y este simple hecho es lo que le da a Jesús la confianza en el establecimiento final de su reino, a pesar de los obstáculos que frenan su avance. Va a dar fruto. Primero hierba, después espiga y después grano lleno en la espiga. Esto me da confianza de que Dios va a hacer su trabajo y tenemos que confiar en eso. Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios en 1 Corintios 3:6. Nosotros no podemos forzar la obra de Dios. Cuidado, no forcemos la obra de Dios, pero plantemos la semilla en las personas y cuando se convierten, usemos la misma semilla implantada en sus corazones para ayudarles a crecer en su vida espiritual. Animémosle con las Escrituras. Y finalmente, el reino de Dios es fructífero, versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bueno, aquí aparece el sembrador de vuelta. Se ha ido a dormir, ¿verdad? Sembró, se fue a dormir, no tiene idea, y de repente tiene que salir ahora con la guadaña, ¿no? Bueno, con lo que sea ahora tiene que cosechar, con la hoz, es ahí, es de mano, ¿no es cierto? La siega, acá no es el fin del siglo, ¿eh? Algunos piensan que es así, pero podría aplicarse también, pero básicamente está hablando de personas convertidas, entonces es más la idea de que es la cosecha en el reino de Dios, y a mí me gusta eso, es precioso. ¿Cómo cosechamos en el reino de Dios? Porque es hermoso ver el fruto en las personas que llevamos a Cristo, que se convierten. Me encanta ver cuando una persona se convierte y uno le visita y le ve que está animado a leer la Biblia,
quiere estudiar la palabra de Dios y empieza a batallar en su vida de oración y empieza a compartir las luchas que tiene sobre ciertos pecados y situaciones en el trabajo o que está teniendo situaciones en su familia por causa del Evangelio. Y uno escucha eso y se da cuenta que está creciendo y lo quiere ayudar. Y está cosechando porque está sentado con esa persona y está cosechando el fruto ahora. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dijo Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres que sean fieles para enseñar, idóneos para enseñar también a otros. Hay fruto, uno tras otro. Y aunque el mensajero humano no participa en la obra de regeneración, aún recibe la bendición y el privilegio de disfrutar la cosecha espiritual. Uno de los aspectos principales de esta bendición es la comunión que se añade cada vez que un nuevo creyente se une al cuerpo de Cristo. Pablo le dijo a los tesalonicenses, ustedes son mi corona, ustedes son mi corona, hasta que Cristo vuelva otra vez. Precioso, participamos de los frutos. Y sí, hermanos, a veces se siembra con lágrimas, Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Volverá a venir con gozo el que lleva la preciosa semilla. Sembramos con lágrimas. Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice, no nos cansemos de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que yo quiero animarte antes de llegar a la conclusión en esta noche. Yo quiero animarte. No tenemos nada que perder y tenemos todo para ganar. Tenemos un evangelio precioso que salva a las personas. No trates de entender cómo lo hace, pero Dios lo va a hacer. Nosotros lo que podemos hacer es irnos a dormir tranquilos. Podemos predicar y podemos descansar. Hicimos lo que teníamos que hacer. Predicamos el evangelio. Y al otro día nos levantamos y sembramos de vuelta y nos vamos a dormir otra vez. Y al otro día hacemos lo mismo. Y cuando vamos a comprar carne o cuando vamos al almacén y dejamos un folleto, nos vamos a dormir porque ya le hablamos a la persona. Yo me pude ir a dormir de que hablé con Ignacio, el chofer de Uber. Le hablé del evangelio, Dios me dio una gracia para predicarle en pocos minutos las verdades espirituales que escuchó con atención y quedó pensando. Y me fui a dormir y sigo durmiendo. No sé qué va a pasar. Quizá lo encuentre en el cielo, quizá vaya a la iglesia del pastor Enrique. No lo sé. Pero me puedo dormir tranquilo. Porque ya sembré la semilla en su corazón. Ya le dejé un folleto y al otro remisero también y a otras personas también. Es precioso. Así que quiero concluir. Son 4 conclusiones, 4 cosas para concluir. La primera es sembrar y volver a sembrar. Sembrar y volver a sembrar. No lo hagas con tus argumentos o manipulaciones. No trates de explicarle doctrinas a las personas. Hacelo con la Biblia, predicar el Evangelio. Sembrar la cruz, sembrar el Evangelio de Cristo crucificado. Decirle a las personas que Cristo Jesús murió por tus pecados conforme a las Escrituras. Eso explicarle. Decirle literalmente, Cristo murió por tus pecados. Expresáselo. No le hagas caso a ninguna otra cosa para mejorar el mensaje. Solamente hablarle de la cruz. No mejores la semilla, la vas a arruinar. Número 2, no vivas pensando cómo o dónde o para qué estás sembrando. No vivas pensando en eso. La obra la hace Dios. Levántate de noche y de día y no trates de explicar porque no vas a saber cómo lo hace Dios eso. De ninguna forma. Siempre recordá que la palabra de Dios, en cuarto lugar, siempre recordá que la palabra de Dios, cuarto o quinto, tercero, siempre recordá que la palabra de Dios es automática, opera por sí misma a su tiempo. Dios sigue trabajando y edificando a su iglesia. La palabra de Dios es viva y eficaz, sigue trabajando como un medicamento que trabaja durante tantas horas. Cuando uno ya lo ha tomado, sigue trabajando, haciendo su efecto. Así es la palabra de Dios. Dios sigue trabajando, edificando su iglesia. Dios no para. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo el Señor Jesucristo. No descansa, no se fatiga con cansancio. Mientras nosotros dormimos, Dios sigue trabajando en los corazones de las personas, cruzando circunstancias de trabajo, familiares o de enfermedades o económicas, lo que sea, pero trabajando la palabra de Dios que ha sido sembrada en los corazones. Es automática. Confiamos en Dios. Como John Flavel le predicó a Lucas Short y 85 años después este hombre se convirtió. Y finalmente, recordad que va a haber fruto. Va a haber fruto.
Va a haber fruto, quizá no lo veamos ahora o quizá nunca lo veamos, pero Dios lo ve todo. Porque Él dijo en Isaías 55:11, mi palabra no volverá vacía, sino que será prosperada en aquello para el que la envié. Y te digo por qué. Porque cuando vos predicás el Evangelio, Dios va a ser glorificado igual. Si la persona se convierte, la palabra de Dios dio fruto para salvación. Si la persona no se convierte, la palabra de Dios dio fruto para condenación. De todas maneras, Dios sale ganando, nosotros no salimos perdiendo y nosotros somos sembradores eficaces. Preciosa es esta enseñanza, no lo olvidemos para la Iglesia en Roca. Trabajemos, sembremos y confiemos que Dios automáticamente va a obrar en los corazones. Pero sembremos, echemos la semilla, hagamos nuestro trabajo y vayamos a dormir. Oremos. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por dejarnos saber que podemos sembrar la semilla con total tranquilidad de que tú la vas a utilizar. Te necesitamos, Señor, claro que sí. Pero tenemos la semilla, no la queremos cambiar, no la queremos mejorar, no la queremos adulterar, solamente queremos echarla en la tierra. Gracias por poder descansar en ti, por poder echarnos a dormir tranquilos de que tu palabra no vuelve vacía. Y te pido por algunos que en este lugar puedan no haber entendido el Evangelio, pero este mensaje en esta noche quede grabado en sus corazones y haya sido una semilla que va a dar fruto en su tiempo, inexplicablemente, pero dará fruto a su tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.